¿Qué no nos semilhuitique? ¿Cómo pasa en el día? El imperativo. El imperativo sirve para encauzar, para pensar antes de hablar, para escuchar antes de opinar, para calmar el impulso de la pose y efectivamente actuar con responsabilidad. No estamos buscando romantizar más el contenido de la lengua náhuatl, que ya de por sí hay demasiados, ¿verdad? Estamos buscando criterio. Les invito a que busquen disciplina, corresponsabilidad con el idioma, no nada más folclore, que estamos invadidos de eso. Así que, shiknemili, piénsalo, shiknemili, es decir, hay que tener una reflexión crítica antes de cualquier gesto público. Shisemati, Shisemati, pon atención total, pon atención, Shisemati, Shisemati, hay que tener un foco, una escucha real, sin interrupciones ni autoexhibición, eso es importante. Shimotensakwa, cállate, Shimotensakwa, cierra la boca, Shimotensakwa, es decir, suspende la verborrea, deja espacio a la palabra de quienes realmente portan un idioma indígena. Shimokaktimani, cálmate, Shimokaktimani, Shimokaktimani. Hay que regular el impulso reactivo para bajar ese ruido emocional para poder decidir mejor. ¿Qué más? Shimowapawa, anímate, Shimowapawa, esfuérzate, Shimowapawa, que esto es pasar a la acción. Pasar a la acción con constancia, con trabajo, con corresponsabilidad. Shikawa, Shikawa, déjala, Shikawa, abandónalo. Es decir, suelta las prácticas de folclore y apropiación. Abandona, Shikawa, lo que no corresponde a este contexto. Makamo Shimotekipacho, no te preocupes. Makamo Shimotekipacho, no te preocupes. Es decir, menos ansiedad performativa, más procesos que tengan que ver con cuidar y no dramatizar. Makamoshi Walmokweb, Makamoshi Walmokweb, no regreses, Makamoshi Walmokweb. Es decir, no retrocedas al centralismo ni al postureo, sostén el avance ético. No toca tote que escalante, satepan titotasque y panoxe olishkopinalisli.